Ahora tenemos con nosotros al profesor Rubén Las Heras, de la Universidad Pública de Navarra. Él es doctor en Sociología por esta universidad y es investigador del grupo ALTER, que es un grupo de investigación del Departamento de Sociología y Trabajo Social, si lo digo bien. Y además él es colaborador de la Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo. Y bueno, en el contexto español es una persona de referencia cuando se estudia los procesos de inmigración y la inmigración. Y bueno, de hecho recientemente ha publicado junto con Lorenzo Cachón una publicación titulada 111 preguntas sobre el rompecabezas de la inmigración justo este año, y nos pareció relevante contar con su participación en esta mesa para que nos hiciera algunas reflexiones alrededor de los riesgos en las políticas de integración de las personas inmigrantes. Gracias, Rubén, por tu participación en esta mesa y te paso la palabra. Adelante, gracias. Vale, pues muchísimas gracias, Inma. ¿Se escucha, no? ¿Bien? Sí. Vale, pues muchísimas gracias por dar esta oportunidad. Y bueno, pasaré a utilizar la presentación y bueno, espero, voy a asegurarme que se ve adecuadamente. Bien, imagino que la estaréis viendo ya, ¿no? Ujú. Vale, perfecto. Bien, pues como señalabas un poco el motivo del contacto, bueno, pues como señalaba, agradecer la oportunidad de estar en este tipo de espacios para transferir y compartir pues algunos de los resultados principales de nuestros trabajos. Y sí que la verdad que tengo que reconocer que me gusta especialmente pues todos estos ejercicios de transferencia, la verdad que me ilusiona, siempre lo suelo decir, aunque en este caso tengo una pequeña ambivalencia precisamente por dos cuestiones, ¿no? Eh, Primeramente por no estar presencialmente, ¿no? Y por no estar presencialmente y por haber tenido también la oportunidad de haber escuchado pues tanto la intervención de Ángel y de Raquel, precisamente porque pues bueno, puede haber alguna cuestión que podía haber ajustado algo más, precisamente pues porque lo que voy a tratar de exponer puede asemejarse un poco a esas cuestiones, ¿no? Y por otro lado, pues esta parte de lo constreñido de la presentación online, que es algo que suelo decir que no me gusta demasiado precisamente por la gran importancia que tiene o la mayor expresión y comunicación que se produce en esos espacios, ¿no? Pero bueno, es cierto que la pandemia para eso, pues bueno, nos promocionó este tipo de espacios y creo que estamos más acostumbrados. Bueno, me gusta utilizar bastantes metáforas y voy a utilizar una desde el inicio que tiene que ver, pues eso, con las cartas sobre la mesa, ¿no? ¿Qué es lo que propongo? Recuerdo cuando establecí contacto con Inma, que hablábamos pues un poco de cómo ajustar desde tres ejes, ¿no? Primero, hablar de la situación de la población inmigrada en el Estado español, y entrando lo que se me solicitaba un poco en las políticas de integración, y yo en ese momento vi la necesidad de ese cruce, pero también con un tercero que tiene que ver con los riesgos de las políticas de integración. Puedo decir que no soy un experto en políticas de integración, me muevo más en el espacio de los diagnósticos, pero sí que es cierto que quería hablar sobre algunos de esos riesgos y precisamente el objetivo de la exposición tiene que ver con exponer esos riesgos de las políticas de integración. eh, y precisamente me gustaría hablar esto de riesgos, que voy a utilizar un pequeño juego de palabra que tiene que ver más con los riegos, vais a ver por qué. Pues bueno, un día que estaba por el Departamento de Educación, uno de los espacios que trabajan especialmente las políticas de integración, pues vi una planta que estaba ahí un poco en unas condiciones no muy adecuadas, ¿no? Y había un cartel en el que ponía, por favor, no regar, se está ahogando, ¿no? Y la verdad que me llevo a pensar sobre cómo pues muchos de estos ejercicios de buena voluntad cotidianos, ¿no? Pues muchas de las personas que pasaban por ese espacio y veían esa planta que no tenía unas buenas condiciones, pues lo que hacían precisamente era regarla, y lo que estaban haciendo, pues de todo el mundo que pasaba y que la regaba, pues lo que estaba haciendo era ahogar esa planta, ¿no? Y veía un cierto paralelismo en esas cuestiones, esos riegos, ¿no? Esa metáfora de los riegos, que buena voluntad también en las políticas, que a veces se pueden convertir en riesgos, ¿no? Porque es cierto
que muchas de las políticas de integración, que lógicamente tienen el objetivo que tienen, pues a veces el excesivo, no voy a decir el excesivo en este caso, pero el inadecuado uso, pues puede llevar a ello, ¿no? Y precisamente la intervención la he pensado desde estas lógicas, ¿no? Y hablo de exponer esos riesgos porque precisamente quería que fuera una exposición lo que voy a hacer y no una explosición, ¿no? Voy a tratar de presentar con claridad. Voy a tratar de evitar una lluvia de ideas, voy a exponer únicamente 8 riesgos de esas políticas de integración y voy a tratar de evitar una lluvia de datos. Es cierto que es inevitable hacer esta lluvia de datos, hay datos, pero me pongo a disposición, la sesión está siendo grabada también para cualquier tipo de consulta. Encima yo creo que, bueno, pues muchos de ellos igual no se va a poder ver el gráfico, pues por cómo son las condiciones de la pantalla. eh, y me pongo a disposición, ¿no? La lógica de exposición, la dinámica de la lógica de exposición siempre me suelen recomendar lo de, bueno, pues esto del menos es más, ¿no? Voy a tratar de ir a 1,5, que yo creo que todo el mundo en WhatsApp o en otros medios hemos utilizado este 1,5. Y sí que desde el punto de vista del enfoque, me gusta señalar que voy a hablar desde la perspectiva de las desigualdades, históricamente vinculado a las migraciones y con una mirada transversal desde el género. En algunas ocasiones, no en todo, por no duplicar la presentación, pero es fundamental y es más, en la lectura de vuestro proyecto veía que especialmente se detenía en ese tipo de cuestiones, ¿no? Voy a señalar esas 8 ideas, esos 8 riesgos, voy a presentar una serie de pruebas y una serie de propuestas. Las pruebas van a ser numéricas, como he dicho, datos, algunos de los datos, aunque es cierto que puedo tener más dificultades para que se vean correctamente, sí que es cierto que son tremendamente actuales, que tienen esa dimensión estatal que tiene el propio proyecto y que me he tratado de ajustarme a la especificidad, ¿no? Porque el proyecto no habla solo de inmigración, sino que habla de situaciones de refugio, etcétera, y de inmigración en un colectivo muy concreto. Y además voy a utilizar algunos de los discursos o de testimonios recogidos por otras técnicas cualitativas de nuestros trabajos de exploración y esas propuestas que tratan de ser algunas de esas sugerencias que señalamos. Bien, pues con respecto a exponer esos riesgos de las políticas de integración, vamos al primer riesgo o al primer riesgo. El primero de ellos tiene que ver con la indeterminación, ¿vale? Este es algo un poco, no sé si de marco conceptual, que tiene que ver con cómo se aborda el espacio de las migraciones y de la integración, ¿no? Mirad este fragmento pequeño de uno de los pueblos en los que trabajábamos. Están ahí, pero no los acabamos de absorber. La realidad es que ya se puede decir que están naciendo más inmigrantes que los del pueblo. Todos son del pueblo, pero es una forma de hablar. Esto es un testimonio que me gusta mucho de un grupo de discusión en el cual, pues lógicamente, ¿no? Están naciendo más inmigrantes que los del pueblo. ¿Es posible nacer inmigrante? Es imposible, ¿no? Pero cómo el lenguaje va construyendo realidad. Y vais a ver que esta idea la voy a rescatar posteriormente sobre cómo las categorías, la propia categoría de inmigrante, que yo creo que deberíamos apostar más por el propio concepto población inmigrada, porque realmente inmigrante, en cuanto se pone el pie en el suelo, ¿no? En Barajas o en una estación de tren, se deja de ser inmigrante, ¿no? Como muchos es una persona inmigrada, ¿no? Pero estas cuestiones son importantes porque aquí lo que está haciendo señalar es que nacen inmigrantes porque sean hijos o hijas de personas que han inmigrado, pero en realidad estos aspectos acaban trasladando pues ese carácter casi estigmatizador y creo que es importante que reparemos en ellos, ¿no? No sé si es necesario precisar, pero yo siempre suelo decir que Jackson suele decir que hay 3 circunstancias para hablar de lo que es un tránsito migratorio, ¿no? Que se dé un movimiento entre 2 espacios geográficos que sean significativos, que el desplazamiento sea duradero y que no sea esporádico en el tiempo y que se dé un cambio físico y social significativo. Es decir, cambiar de barrio no es una migración, lógicamente, aunque sí que es una migración, pues hacerlo del entorno rural al urbano, ¿no? Y por eso mismo lo que estaban señalando aquí en el grupo, recogido de un testimonio de la calle, pues lógicamente los niños y las niñas que nacen de personas que han inmigrado no son inmigrantes, ¿no? A pesar de que en muchas ocasiones incluso las políticas de integración los incorporan como tal, ¿vale? Y en ese sentido también es muy importante lo que hace el propio proyecto y es que hay algunas condiciones como el carácter de solicitud de asilo o refugio que son elementos de persecución añadidos y que imprimen pues aspectos, pues como digo, añadidos a cuál es la situación, ¿no? Y luego otra de las cuestiones es que con la que se iniciaba están ahí, pero no los acabamos de absorber, ¿no? En ese fragmento lo que está señalando
es los procesos de integración, cómo entendemos los procesos de integración y cómo las políticas entienden la integración, ¿no? Otro de los testimonios, a mí que vayan con un turbante como si quieren ir con una bicicleta en la cabeza, que me dejen en paz y vivan como yo, ¿no? En muchas ocasiones se habla de integración cuando en realidad se quiere hablar de asimilación y para eso hay mucha confusión en las nociones clásicas entre exclusión, segregación, integración e inclusión, ¿no? Y generalmente las políticas se suelen mover entre ese espacio que se declaran de integración, pero creo que deberían ser más de inclusión y que en algunas ocasiones lo que generan es segregación, ¿no? Pero sí que es cierto que deberíamos movernos en esos espacios. Y en este riego o en este riesgo, mi primera propuesta tendría que ver pues con algo muy clásico, y es eso de subirse a hombros de gigantes y tratar siempre de, a la hora de diseñar las políticas de integración, hacer una clara definición de cuáles son esos espacios. eh, en marcos teóricos, pues yo siempre recuerdo pues la pertinencia de algunas de las leyes de migraciones de Ravenstein que siguen estando tremendamente presentes, ¿no? Segundo de los riesgos o segundo de los riesgos, ¿vale? La insuficiencia, ¿no? La insuficiencia de las políticas de integración. Aquí sí que soy muy contundente y creo que se va a centrar mucha de mi exposición en esto. Es evidente que con respecto a las políticas de integración de las personas inmigradas, las fracturas están muy constatadas. Por eso decía que es una pena no haber escuchado a Ángel para no repetir alguna de estas cuestiones. Y algunas de estas brechas permanecen incluso o son mantenidas en el tiempo, ¿no? Esta imagen que presento a continuación, la del abismo, esas brechas que permanecen a lo largo del tiempo, yo creo que es muy ilustrativa de lo que quiero trasladar, ¿no? En este caso, pues he cogido, por ejemplo, desde el punto de vista del mercado laboral, que es el que ocupa también fundamentalmente el proyecto. Pues este abismo lo he construido a partir precisamente de la tasa de paro desde el año 2000 al 2023, para que veáis, pues en verde marcada la tasa de paro de las personas de origen extranjero, pues que, por ejemplo, la cifra más alta en 2013 habla de casi un 40% y en 2023 casi un 20%, y el contraste con la tasa de paro de la población española, como se ve a lo largo del tiempo, está marcado por esas brechas, ¿no? Que multiplica el impacto casi por 1,6, incluso hasta por 1,8, como veis en el caso de la pandemia, ¿no? Es decir, esas brechas, esas facturas que se van a repetir a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Vais a ver que voy a presentar muchos datos que nos hablan de esas fracturas, esas brechas entre la población, en este caso de nacionalidad extranjera, en algunos casos con origen extranjero, y la población española, ¿no? Y si encima atendemos pues la especificidad pues esa brecha, es cierto que es constatable entre la población española, pero también lo es entre la población extranjera de la Unión Europea, y todavía el impacto es mayor entre la población extranjera no perteneciente a la Unión Europea, que es la que ocupa el proyecto. Y desde el punto de vista del género, pues también es tremendamente visible pues cómo esa brecha de género también histórica entre hombres y mujeres, salvo la excepción de la crisis del 2009, que precisamente lo que ocurrió no es que descendiera la tasa de paro de las mujeres, sino que lo que hizo es una igualación a la baja, en este caso una igualación a la alta, del incremento de la tasa de paro de los hombres. Pero es cierto que el histórico hay una mayor afección desde el punto de vista de las mujeres y que veían algunos de los resultados que se señalaban en el caso de los hombres, ¿no? O sea, de las mujeres. En el caso del espacio económico, pues aquí bastantes de las cifras nos hablan precisamente de una renta media por persona muy superior en el caso de la población española frente a la población extranjera eh, con origen en la Unión Europea, y sobre todo a la población extranjera del resto del mundo. Esta fractura se mantiene, como vemos, a lo largo del tiempo, y además, en los últimos años, en los últimos 3 años, se está incluso abriendo, ¿no? Esa fractura de la renta media por persona. ¿Eso en qué se constata? Pues la tasa de riesgo de pobreza por nacionalidad ocurre lo mismo. Como veis, estoy hablando de fracturas mantenidas a lo largo del tiempo en estos tres colectivos, pero con triplicados impactos y que es importante señalar. Es decir,
la inmigración no solo supone un tránsito, un cambio de espacio, sino que también supone, a pesar de que la motivación en algunos de los casos es forzada, en el caso del refugio, pero en otros es mejora las condiciones de vida y lo que encontramos pues precisamente son situaciones pues como vamos a ver muy precarias, ¿no? Las personas que señalan que tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes, pues nuevamente tasas triplicadas y mantenidas a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, son cuestiones que no son puntuales, ¿no? Que son realmente estructurales. En el espacio educativo, por ejemplo, ¿no? El abandono educativo temprano, pues si bien es cierto que ha descendido en los últimos años, pero se ha seguido manteniendo ese duplicado impacto en la población extranjera, ¿no? Es decir, es mucho más fácil que las personas de origen extranjero con nacionalidad extranjera abandonen el sistema educativo de forma temprana que las personas españolas. Y esto hay que destacarlo especialmente por todo lo que supone desde el punto de vista de la incorporación luego al mercado laboral, etcétera. Y bueno, aquí con respecto a las propuestas, pues suelo utilizar una metáfora que me gusta mucho, ¿no? Que muchas de nosotras ha tenido la oportunidad, ¿no? De por qué es tan complicado enhebrar una aguja, ¿no? Pues precisamente pues por cuáles son las características del hilo, ¿no? La composición última del hilo y que nos lo da precisamente el uso de una herramienta como el microscopio, ¿no? La posibilidad de verlo a través del microscopio nos habla de cuáles son las dificultades que existen. Pues yo creo que en el terreno de las migraciones debemos utilizar las herramientas que tenemos a disposición, como la investigación, precisamente para profundizar, para ver cuáles son esas dificultades que existen, ¿no? He dado alguna muestra, pero yo creo que el proyecto lo está haciendo en esa dirección y creo que es importante. Tercer de los riesgos o tercer de los riesgos, la precariedad. Es cierto que las políticas de integración permiten acceder, pues, por ejemplo, al espacio educativo, al espacio laboral, pero se accede con limitaciones. Es decir, no nos vale con que accedan al mercado laboral, ¿no? No nos vale, ¿por qué? Porque, como vais a ver en esta gráfica, la tasa de riesgo de pobreza en personas ocupadas, es decir, personas que están en el espacio laboral, eh, pues ronda el 10% en el caso de las personas nacidas en España. Esto sería la imagen del trabajador o la trabajadora pobre que a pesar de que está trabajando, pues se encuentra en tasa de riesgo o se encuentra en riesgo de pobreza, pero es que se multiplica por 3 en el caso de las personas nacidas en otro país. Es decir, el acceso al mercado laboral no es una garantía de integración o de inclusión, ¿vale? Y esto es una idea fundamental que hay que tener en cuenta. Y desde el punto de vista de género, pues también los obstáculos para tener un trabajo adecuado a la capacitación profesional se multiplican en el caso de las mujeres, ¿no? Y especialmente las mujeres nacidas en otras localidades, en otros lugares del resto de Europa y en el caso de América Latina, como se ve en el gráfico, también es muy evidente, ¿no? O personas ocupadas que se sienten discriminadas en su trabajo actual. Muy constatable también cómo las mujeres en su trabajo actual se sienten más discriminadas también desde el punto de vista de muchísimo más que en el caso de las mujeres españolas y evidentemente muy significativo en el caso de América Latina, ¿no? Es decir, a pesar de tener un trabajo, te sientes discriminado. Es decir, con acceder al trabajo no es suficiente, sino que además tiene que ver con la calidad del mismo. O, como se señalaba muy bien en el proyecto, en las lecturas que hacía del mismo, su empleo actual requiere un nivel de competencias más bajo, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Muchas de las mujeres señalan que especialmente, pues por lo que vemos, esa segmentación del mercado laboral del Estado español, pues que lleva a segmentos del propio del mercado laboral ocupadas por mujeres, especialmente en el ámbito de los cuidados, que lo que hablan pues es precisamente de un nivel de competencias mucho más bajo que el que tenían con el trabajo que desempeñaban en los países de origen, ¿no? En el espacio educativo es muy interesante porque, bueno, también es cierto que me encuentro en una comunidad que es la de Navarra, donde el porcentaje de alumnado con antecedentes de inmigración es uno de los más altos del Estado. Pero en términos generales, en España, un 12,20% del alumnado que está en los centros educativos tiene esos antecedentes de inmigración. Es decir, o ha inmigrado o sus padres o madres lo han hecho, ¿no? Y es muy interesante cuando se ven los resultados en las competencias en matemáticas y en ciencias,
En el caso de matemáticas vemos cómo la nota obtenida según el informe PISA, en el caso de las personas nativas, es decir, aquellas que han nacido en el Estado español, es muchísimo mejor que aquellas que han inmigrado, ¿no? Ocurre lo mismo en el caso de las competencias en ciencias, es decir, existe una fractura, una brecha muy evidente. Ambas personas, ambos niños, ambos niñas están en el espacio educativo, pero los resultados no son los mismos. Por eso hablo de que entrar en el sistema educativo o las políticas de integración no es suficiente, sino hacerlo con calidad, ¿no? Eh, o la tasa de participación en educación y formación de adultos en las últimas 4 semanas. El acceso a los espacios educativos y de formación sigue estando más protagonizado por las personas nacidas en España. Es decir, existe una diferencia significativa entre haber nacido en el extranjero o haber nacido en España a la hora de acceder al mercado. ¿Vale? Eh, en el tema de la vivienda, otro de los elementos fundamentales desde el punto de vista de las políticas de integración. Aquí hay una idea muy interesante que tiene que ver con el diferente impacto que hay con respecto a la vivienda en propiedad. Es decir, si bien en el caso de 2013 pues el porcentaje de personas extranjeras del resto del mundo que tiene una vivienda en propiedad pues no llega al 25%, en el caso de las personas españolas el porcentaje de vivienda en propiedad es casi del 80%. Es decir, nuestro modelo de integración en el ámbito de la vivienda es en propiedad. Y mantener esa brecha nos habla de que no se está logrando la integración en el espacio residencial. O, por ejemplo, las dificultades existentes con respecto a mantener eh, la vivienda con una temperatura adecuada, que la fractura es evidente también como se ve en el gráfico, o si ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda, que la fractura, facturas de gas impagadas, etcétera, la fractura es muy evidente. Es decir, se accede a una vivienda, pero las condiciones no son las mismas. Es decir, las políticas de integración pueden funcionar parcialmente en el acceso, pero no estamos logrando acceder a la misma calidad, ¿vale? O en otras cuestiones más accesorias, o no tanto, porque en el uso de la tecnología, pues los hogares que no pueden permitirse disponer de un ordenador personal en las personas extranjeras o del resto del mundo, pues casi se triplica también, ¿no? Por eso, entre las propuestas, para mí me parece fundamental que es necesario atender al desigual acceso, pero no solo desde el punto de vista legal o del acceso, sino también en la calidad del mismo, ¿vale? Cuarta de las ideas y que me parece muy importante señalar, ¿vale? Hay una cuestión con respecto a las políticas de integración y es que todas estas cuestiones de precariedad o de no acceso de las políticas de integración, hay un elemento que me parece grave y es que son heredadas. Es decir, no solo ocurre con las personas que han hecho el tránsito, sino que también lo heredan sus hijos o hijas. Y esto me parece una fractura enorme desde el punto de vista de las políticas de integración. Desde el punto de vista económico, ¿no? El riesgo de pobreza infantil por origen de los padres se multiplica por 2,5 o se ha mantenido por 2 a lo largo de toda la serie histórica. Es decir, eh, ser hijo o hija de personas que han realizado el tránsito migratorio es un factor que multiplica por 2 el riesgo de ser afectado o afectada por pobreza infantil. Y esto es inconcebible. O sea, esto no podría, es decir, porque si tú has nacido en el Estado español, pues como ciudadano y ciudadana tendrías derecho, lógicamente, y encima como niño o niña, a no sufrir consecuencias que tengan que ver con la trayectoria pues migratoria, por ejemplo, de tus padres o madres, o haber vivido, por ejemplo, o haber sido solicitado, solicitante de acceso, o sea, de asilo o refugio, ¿no? Y esto es tremendamente grave porque España tiene el dudoso honor de encabezar el riesgo de pobreza infantil por origen de los padres en ese 50% en las personas de origen extranjero, en las cifras de 2022, pero es que lo lleva haciendo en los últimos 10 años. Es decir, en España se sigue dando ese ejercicio de reproducción de pobreza infantil por el origen de los padres. Y eso es tremendamente grave. Y en el espacio educativo también se reproduce. Antes hemos visto la fractura que existía entre los resultados en matemáticas y en ciencias por origen entre nativos y primera generación, pero es que lo que ocurre es que en la segunda generación ocurre lo mismo. Es decir, los resultados no llegan a ser tan buenos.
Y esto pues no termina de entenderse. Es decir, son niños y niñas que han nacido en el Estado español y que, sin embargo, pues siguen sufriendo esa fractura con respecto a los resultados en esencias o asignaturas básicas como matemáticas y ciencias, ¿no? Y en una cuestión de la segunda generación, que es un concepto que personalmente detesto, pues precisamente por eso, porque lo que está constatado es que el estigma, ¿no? De la condición inmigrada se sigue manteniendo a lo largo del tiempo. ¿Qué propuestas? ¿Qué se puede hacer con respecto a esto? Pues yo creo que hay que atender a esta dimensión reproductiva, atenderla, y denunciarla haciendo un abordaje desde el punto de vista de la condición ciudadana. Es decir, es inconcebible que los hijos o las hijas de las personas que hayan realizado esos tránsitos sigan sufriendo ese tipo de cuestiones, ese tipo de debilidades de las políticas de integración en esos términos, ¿no? Quinta de las ideas, una muy sencilla. Pero todo esto que vengo comentando, lo grave de todo esto es que en muchas ocasiones existe un discurso social que lo naturaliza o que lo normaliza, ¿no? Mirad este fragmento, en el trabajo también, porque aquí, como ellos pasan con menos sueldo que el mío, hay otro nivel de vida. Entonces ellos cobran menos que yo, pueden cobrar menos que yo. La verdad que cuando escuchábamos este tipo de cuestiones, veíamos esta lógica de la naturalización, ¿no? De cómo pues ese tipo de entender que las personas que vienen de fuera, pues bueno, es algo natural que tengan que sufrir estas cuestiones de precariedad, ¿no? Y yo creo que en estos términos, pues las sugerencias, la propuesta tiene que ver con detenerse un poco a reflexionar sobre precisamente cómo naturalizamos o cómo normalizamos esto, que para nosotros es un impedimento cada vez que tratamos de trabajar con la eh, con la población en su conjunto. Y suelo utilizar este magnífico chiste de Quino en el cual me da un poco pena no interactuar desde el punto de vista, pues no estar ahí presente. Como veis en la imagen, pues es esa persona que está en el escalón inferior, pues la verdad que está triste por la posición que ocupa, ¿no? Y suelo preguntar qué es lo que se podría hacer para que no estuviera triste, ¿no? Con respecto a la posición en la que ocupa, ¿no? La mayoría de la gente me dice, pues subirlo al escalón superior, bajar a la persona del escalón superior, tirar la escalera en su conjunto, y yo les digo, uff, es algo más perverso y más complicado que eso. A veces, en muchas ocasiones, el que venga otra persona y ocupe una posición inferior es lo que hace que nuestra posición sea más satisfactoria. Y este es el gran riesgo que ocurre, o el gran riesgo que ocurre con muchas de las políticas de integración también, ¿no? Que acaba manteniendo a personas, en este caso, que han hecho un tránsito migratorio en la situación inferior, ¿no? Y eso es lo que deberíamos hacer, un ejercicio de cuestionamiento y extender dudas sobre por qué precisamente las personas inmigradas tienen que ocupar esos espacios de precariedad. Y me parece que el propio proyecto trata de atajar precisamente esa situación. Sexta de las ideas, ya veis que es muy rápido, el tema de la competencia, ¿no? Todos esos conflictos que se dan por los recursos escasos. Nos estamos dando cuenta ahora de que en el pueblo, gente del pueblo está en paro. De eso ahora nos estamos dando cuenta, de que nos están quitando, vamos a decir, el puesto de trabajo. Ahora, antes era el inmigrante y ahora es el inmigrante enemigo. Esa idea es muy contundente porque lo que nos está diciendo que el problema, pues bueno, si sacan menos nota en matemáticas o en ciencias, pues casi a la gente le da igual. Pero otra cosa es si entra a competir por uno de los puestos de trabajo, ¿no? Y ahí me gusta ser tremendamente contundente con una de las ideas básicas. Y esto no es una lucha entre personas autóctonas y personas inmigradas, sino que en muchas ocasiones se da entre el último contra el penúltimo. Esa idea que también se materializaba en el chiste de Quino. Y si veis este fragmento, no soy nada racista ni nada, priorizan más a esas personas. Me parece un poco fuerte que vayan en plan una persona que acaba de llegar, una persona que viene de fuera o de refugiada y le priorizan. Esta idea de le priorizan podría haber sido escuchada por otra persona de origen autóctono, pero lo grave de esta idea es que nos lo decía una persona de origen extranjero que se estaba quejando porque estaban priorizando a las personas inmigradas. Es decir, esta lucha por los recursos escasos
o sea, por las personas refugiadas. Esta lucha por los recursos escasos no solo se da entre personas autóctonas y extranjeras, que esa ya la hemos escuchado, incluso hay formaciones políticas que la acentúan, sino que se puede dar también en el seno del propio colectivo inmigrado, ¿vale? Y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso la propuesta, yo creo que las políticas de integración tienen que ser construidas evitando la amenaza, ¿no? Hay una idea de Manuel Delgado desde el punto de vista de la antropología que habla de cómo vemos al inmigrante como un monstruo y luego señala de cómo, una idea que me encanta que indica de cómo todos los monstruos son inmigrantes, ¿no? Y él señala, por ejemplo, que Drácula, cuando llega al puerto de Londres, ¿qué es en última instancia? Pues un inmigrante. Godzilla es un inmigrante. King Kong en Nueva York es un inmigrante. Esta serie que para los que somos un poco viejunos, pues la verdad que en el aula no me funciona mucho, pero bueno, es cierto que los visitantes eran unos inmigrantes y para las generaciones actuales, pues Men in Black, pues todos son unos inmigrantes y son unos monstruos, lo mismo que, bueno, pues también los caminantes blancos lo son en el caso de Juego de Tronos, ¿no? Por eso las propias políticas de integración deberían tratar de hacer una definición sin establecer esas lógicas de competencia o como suele utilizar en el aula ese juego de la silla en el cual se define que el problema no es quién es más rápido, sino que hay menos sillas de las que hay para la gente que está jugando alrededor. Séptima de las ideas. Hay una tendencia también en muchas ocasiones a hacer un ejercicio de responsabilización, es decir, que el cambio de ese escenario de precariedad pasa por algo que tienen que hacer las personas inmigradas, ¿no? Y aquí, aunque es cierto que no es una evidencia, cuando leía lo que señalaba el- el proyecto Intelac, leí alguna cosa que decía, jo, pues ya sé que no está hablando de eso, ¿no? Pero cuando dice que el proyecto pretende desarrollar y pilotar una formación educativa basada en la investigación, así como la orientación y el asesoramiento para que los refugiados y los migrantes de los países desarrollen su potencial para convertirse en miembros activos y productivos de la sociedad, espero que no hable de capacitación desde el punto de vista de que tienen alguna carencia, sino que realmente el potencial lo tienen como ya personas y lo que no se lo suministra es el propio mercado laboral español, que en muchas ocasiones actúa de forma discriminatoria, como se ve en este gráfico en el cual eh, pues casi el 20% de los jóvenes de 16 a 34 años señala que se siente discriminado en su trabajo actual por su origen. Es decir, y muchos de ellos han sido, seguramente han nacido en el espacio, en el Estado español, pero sin embargo se sienten discriminadas en el trabajo actual, ¿no? Por su origen extranjero. Y aquí, con respecto a la propuesta, pues como señala el propio proyecto, y me ha gustado también leerlo, hay que ver que la población autóctona, en el caso de la población inmigrada, se da una dualización en esa estratificación, ¿no? De cómo generalmente la incorporación en algunos casos se da con personas tremendamente formadas y que acceden a puestos de trabajo muy cualificados, y por otro lado, las personas inmigradas que compiten entre ellas por la condición más estructural de. Y por último, la última de las ideas es sin más que a veces en muchas ocasiones se da demasiada atención a la componente más intercultural, ¿no? Esas peleas entre lo intercultural, lo multicultural y lo crosscultural, que yo hago un ejercicio de autocrítica porque nosotros en el espacio de trabajo de Navarra hemos trabajado en cuestiones de convivencia intercultural, pero sin embargo lo que nos devuelve el escenario es la importancia del eje laboral, que es el que trabaja el propio proyecto, ¿no? Aquí vivo muy bien, no tengo ningún problema de la gente de aquí de nada. Tengo muchos vecinos buenos conmigo y el problema es el trabajo. Es decir, todo el problema es el trabajo. Es decir, el elemento central y para nosotros la propuesta de trabajo es precisamente que tiene que ser el trabajo, ¿no? El trabajo se tiene que situar en el centro porque es un elemento de integración central, ¿no? Vale, aquí suelo hacer un ejercicio que es bastante sencillo, pero les pido a mi alumnado que, por ejemplo, les pongo 4 fotografías de elevaciones montañosas que están cerca de Pamplona y les digo que las identifiquen. ¿Cuáles son las fotografías de estos montes, de estas? Generalmente identifican ese de abajo, pero esto es una trampa,
porque en realidad las 4 fotografías son del mismo monte. Lo que pasa es que generalmente es el monte urbano que tenemos en la ciudad y generalmente nos acostumbramos a verlo desde esa perspectiva, pero en realidad la importancia que tiene es ver los fenómenos de varias perspectivas y de la migración tenemos que verlo y que ver que hay algunas cuestiones centrales como el hecho del trabajo, como señalábamos eh, en una de las intervenciones cercanas que tuvimos en el Congreso de Migraciones, es algo central desde el punto de vista de la óptica de las desigualdades y que es imprescindible trabajar el espacio laboral para hacerlo. Sin más, pues como señalaba, el objetivo era exponer esos riesgos, es decir, esas lógicas de las políticas de integración que pueden estar no trabajando adecuadamente. En el primer caso, pues el riesgo de la indeterminación, que se solventa o se puede solventar con un buen apoyo teórico, el riesgo de la insuficiencia, que las políticas no están funcionando y que es necesario profundizar y denunciarlo. En el caso en las que algunas están funcionando, lo hacen de forma precaria y que por lo tanto hay que acentuar la calidad. Atender especialmente a esas lógicas perversas de la herencia o el carácter heredado de la condición inmigrante y que por eso es necesario apuntar desde la ciudadanía. Cuidado con naturalizar que las personas inmigradas o refugiadas deban sufrir esos impactos y que por lo tanto hay que hacer un cuestionamiento de esa naturalización. Cuidado con esas lógicas de competencia, que son de competencia interna también y que por tanto las políticas de integración que se desarrollen tienen que ser definidas. Y cuidado también con responsabilizar individualmente algo que en realidad tiene un carácter estructural, ¿no? Y cuidado con caer en esa trampa en la que nosotros a veces caemos de situar la cultura en el centro, la interculturalización demasiadamente, cuando en realidad lo importante es un problema de perspectivas y acentuar todas las dimensiones del proyecto. Acentuar que, como veis, el enfoque que he tratado de trasladar es desde la perspectiva de las desigualdades y precisamente cómo han dominado esas brechas, esos abismos, esas fracturas que se dan en todo ese tipo de realidades y cómo desde la perspectiva del género es un factor también agravante. Por eso es importante reflexionar a partir de esa demanda de las políticas de integración, cómo hacerlo en el ámbito del empleo sin incumplir alguno de los otros mandatos. Porque, como señalaba al principio, cuidado porque esos riesgos o esos riesgos puede hacer que se ahogue, ¿no?, nuestra planta o nuestro colectivo inmigrado o refugiado que está sufriendo esas consecuencias. Pues muchísimas gracias y estoy disponible para cualquier consulta a través de internet, etcétera. Muchísimas gracias.